lingüística. En enero comenzamos ya nuestro año 12, nuestro 10º año. Y todos los años, cuando llega el mes de diciembre, intentamos hacer una charla, hacemos una charla que sea un poquito especial. Así como el resto del año, pues nuestro objetivo es presentar proyectos de investigación universitarios de forma divulgativa. La charla de diciembre es una charla empoderante. Lo que queremos es irnos de Navidad pensando que los filólogos pues somos muy buenos y estamos muy capacitados y podemos hacer muchas cosas. La idea se nos ocurrió porque muchas veces hablando con nuestros estudiantes pues no veían futuro más allá de las clases de secundaria. Y nosotros quisimos un poco utilizar este mes de diciembre para ver todas las cosas, todos los sueños que se pueden cumplir siendo un filólogo. Y hablando de sueños, pues hemos tenido aquí muchos sueños que se han ido cumpliendo, profesores de L, gente que había trabajado en lingüística computacional, correctores, bueno, los vídeos, voy a hacer una pequeña promo, los tenéis todos a través del blog, pero lo que nos faltaba, una de las cosas que nos faltaban más afortunadamente, era alguien que se hubiera embarcado con una pequeña librería. Alguien que hubiera dicho, bueno, pues entro en este mundo tan complicado a veces y el amor que siento por los libros y por las letras, pues lo canalizo en una pequeña librería. Y entonces yo dije, tengo a la persona. Pero si hablamos de sueños, hablamos de librerías, yo tenía que traer a Felisa. Felisa, a pesar de su juventud, fue mi profesora en el entonces COU, de segundo de bachillerato, ya lo perdonaréis los jóvenes, de segundo de bachillerato, de ahora, de mi COU, de literatura. Acababa de salir de la facultad, estaba todavía con un poco de cara de susto y dijeron, con ellas, y nos la dieron como profesora de literatura. Y la verdad es que fue maravilloso. Además de todo lo que luego os va a contar, Felisa es una docente espléndida, porque es verdad que hay vida más allá de la enseñanza de secundaria, pero también es verdad que hay mucha vida dentro del aula de secundaria, y que dar las clases con pasión y transmitir a generación tras generación lo bonita que es nuestra disciplina, pues yo creo que también es algo que se puede reivindicar aquí en nuestro mes de diciembre. Felisa, además de ser, como digo, una excelente docente, pues además de ser docente, y por eso entró en mi vida, ella también, como decía antes, se embarcó en ese proyecto un poco loco de montar una librería, y además una librería en una zona rural, que todavía da como mucho más vértigo. Y bueno, nos vendrá aquí a hablar. Una de las cosas que puede hablar, espero, que nos hable, es de su librería al estudiar, que está en Benasque, y que nos recuerda a todos pues que los sueños se cumplen y que puedes ir y venir y entrar y salir y ver que tu sueño está ahí, ¿no? A golpe de clic de llave, ¿no? Abrirla y podemos entrar ahí. Pero más allá de eso, como Felisa es de las mías y no puede estar quieta y tiene que ir cumpliendo más sueños, ¿no? A medida que uno cumple sueños, pues se le ocurren más sueños que cumplir, pues entonces se embarcó en un proyecto maravilloso de iniciación a la lectura, en el que combina muy bien esta pasión de la lectura con el mundo rural y el mundo del Pirineo. Eso desembocó en una tesis, pero como la tesis no es suficiente, pues ha desembocado también en la aplicación práctica y en el proyecto práctico de la tesis. De todo esto y de mucho más es de lo que vamos a tener la suerte de oír hablar a Felisa esta tarde. Así que os dejo con ella. Muchas gracias por venir, no sabéis lo emocionada que estoy. y bueno, son tuyos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí todos en esta tarde de lunes para hablar de libros y de montañas. Gracias, Mamen, a la que me une una historia de amor por los libros que ella ha anticipado, y por las palabras, en la que luego quiero profundizar un poquito. Gracias al Seminario Zaragoza Lingüística por invitarme a un acto universitario que me emociona mucho porque, bueno, aunque seamos ahora una facultad en la diáspora, ¿no? Aunque estemos por ahí en el exilio, no dejamos de estar en espíritu en nuestra
en nuestra alma mater y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, con lo cual venir a hablar a mi facultad pues no deja de ser una cosa muy, muy emocionante. Gracias también a mis amigos que me han querido acompañar hoy, porque bueno, pues no deja de ser también una compañía bonita y no me han escuchado esta intervención, que la suelo contar en los pueblos, como os ha dicho Mamen, y que es la primera vez que cuento esto en Zaragoza, ¿no? Que lo cuento el proyecto en Zaragoza. Y bueno, sobre todo gracias a vosotros, a quien me voy a dirigir principalmente, estudiantes de filología, con quien me siento muy identificada, a pesar de la diferencia de edad. Porque aunque ya ha dicho Mamen que soy joven, no soy joven, me callo. Bueno, decía que, bueno, cuando me planteó Mamen venir aquí, cuando me invitó, pues como ha dicho ella, como me meto en todos los charcos, pues le dije que sí, así, ala, sin pensar. Y luego pues he estado indagando, ¿no?, en esas charlas que tenéis en el blog del Grupo Siles para ver un poco, ¿no?, qué había hecho la gente antes, ¿no? Digo, no voy a hacer aquí el ridículo y qué sé yo. Y claro, digo, le he desmontado ya dos cosas, porque claro, dice Mamen, invitamos a gente joven y invitamos a gente que no se dedique a la docencia. Y digo, pues vamos, yo lo tengo todo, porque pues eso, ya tengo una cierta edad y desde luego me dedico a la docencia. Pero bueno, ya se sabe que de los defectos hay que hacer virtudes, así que voy a darle la vuelta a la cosa. Y en primer lugar, le decía a Mamen, voy a hacer un alegato de la profesión docente, porque me parece que es una vocación maravillosa y porque me da un poco de pena cuando a mí me pasó, o sea, quiero decir que seguro que a vosotros os ha pasado, alguien incluso dentro del mundo de las letras y que tú consideras que le tiene que parecer muy bien que te dediques a ser profesor, te dice, ah, pero vas a estudiar filología, pues entonces solo podrás ser profesor. Entonces dices, sí, claro, para eso vengo, ¿no? Entonces te da un poquito de pena. Y en ese sentido, bueno, pues quiero hacer desde aquí también un pequeño homenaje a los profesores, al profesor Félix Monge, que nos dejó el sábado pasado y que fue un excelente profesor en nuestra facultad, en Filología. Aquí también está María Antonia Martín Zorraquino, que le acompañó mucho. Y luego esto me une con Mamen, ¿no? El hecho de que estos círculos de la vida te van haciendo encontrarte con aquella que ha sido tu alumna y de repente, pues eso, ha volado muy alto, ha llegado mucho más lejos que tú, es mucho más sabia que tú y te llena de orgullo, ¿no?, tener a Mamen. Y bueno, y entre vosotros que tengo algún antiguo alumno que veo por ahí, con lo cual, pues eso, los caminos, ¿no?, de la docencia nos hacen encontrarnos. Y en ese sentido también quería hacer un alegato. Vengo justo ahora, no sé si alguno habéis tenido la ocasión de estar, de una charla que acaba de dar Irene Vallejo en la Biblioteca María Moliner, a la que he ido primero para tranquilizarme un poco, ya ves que todavía me tiembla un poco la voz, luego ya se me irá pasando, pero digo, bueno, me voy a escuchar a Irene, que me va a relajar antes de venir aquí a hablar a este auditorio, y además la charla de Irene era cómo la lectura nos cambia el cerebro, ¿vale? Y como yo iba a hablar de lectura, pues digo, me interesa mucho esta cuestión, ¿no? Y inevitablemente con Irene siempre sale pues esa defensa no solo de la vocación docente, sino de las humanidades. Y yo creo que somos muy necesarios en esta sociedad tecnificada al máximo. Somos las mentes pensantes que hay detrás de muchos proyectos importantes. Hay que estudiar filosofía, hay que estudiar arte, hay que conocer bien la lengua y creo que, bueno, pues eso, que hacen falta profesores con muchas ganas de estar ahí, no ir a las clases porque es lo único que me ha quedado, profesores con vocación, profesores bien preparados, porque daos cuenta que, como ha dicho antes Irene, somos la resistencia. Es que si de aquí no salen buenos profesores de filología, ¿qué va a ser, ¿no?, de las clases de lengua y literatura, que espero que vosotros hayáis disfrutado, ¿no?, en vuestros centros de secundaria? Mi otro defecto, que era la edad, también lo voy a convertir en virtud porque no podría contaros todo lo que os he contado si fuera joven,
¿vale? Porque no me hubiera dado tiempo a hacer todo lo que os puedo contar ahora. Y porque os voy a hacer un pequeño relato, ¿no? Una especie como de cuento, de inconformismo, de cierta rebeldía, de no quedarte, pues eso, en lo que parece lo inevitable, y también de paciencia, que parecen dos cualidades que se enfrentan, ¿no? Pero que yo creo que tienen que ir juntas cuando buscamos cierta trayectoria, ¿no? Profesional. Me da un poco de pudor hablar de mí misma. Voy a hablar poquito al principio de esa manera, ¿no? de encajar la trayectoria profesional, y luego sobre todo os voy a hablar, como os ha dicho Mamen, de lo que es montar una librería y sobre todo de este proyecto, ¿no? que da título a la charla, Pirineo Literario. Cuando era como vosotros, me producía auténtica angustia, lo digo de verdad, pensar que mi vida estaba ya trazada, ¿no? La idea de, bueno, pues haces una carrera, encuentras un trabajo, formas una familia y ya, ¿no? Ya. Y pues, como os digo, para mí eso era una limitación muy importante. Y, por lo tanto, cuando hablo de inconformismo, cuando hablo de rebeldía, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con no quedarnos con lo primero que encontramos, porque la vida profesional es larga y creo que seguir formándose, que seguir preparándose, es algo que nos puede motivar. Os voy a leer una pequeña cita de hace unos meses. La cantante Cristina Rosenbinge presentaba un libro que se titula Debut, es una señora como yo, y me sentí muy identificada con una frase que hablaba precisamente de esta idea del proceso, que cuando se tienen los pocos años que tenéis vosotros no se tiene esa perspectiva, pero que yo creo que os puede servir. Ella dice: en la primera juventud tienes que deshacer parte de la educación que has recibido para construir la tuya. Y tardas más años en quitarte de encima la inseguridad, en tener aplomo y el juicio bien montado. Luego muchas entramos en la maternidad y ahí no estás centrada ni en ti misma ni en tu trabajo. Es una etapa fabulosa, pero en otro nivel. Es una fase para mí de incubación y cuando sales de ella estás en pleno potencial. Pues a mí me pasó eso, ¿vale? Es decir, yo acabé la carrera. Y como os ha dicho Mamen, con 23 añitos, en junio acabé la carrera y en septiembre estaba dando clase y parecía que todo eso era ya, ¿no? La vida. Y pues cuando mis hijos fueron un poquito mayores, decidí parar, ¿vale? Por eso os decía que junto con ese coraje, ¿no? de no conformarte, hay que tener cierta paciencia, ¿no? Como diría Machado, pues sabe esperar, espera que la marea fluya, ¿no? Y todo llega, ¿no? Todo llega. Mi madre siempre me decía que la vida era larga. En ese momento que decido parar, lo que hice fue pedir una excedencia por estudios. Hice un posgrado que había en nuestra facultad muy bueno, de estudios avanzados de literatura hispánica, y en ese momento abrí la librería en Benasque. El parar supuso volver a las aulas, cosa que os recomiendo siempre. Yo soy un poco obsesa de la formación, tengo que decirlo. Enseguida que emprendo algo nuevo, lo primero que necesito es formarme, pero así he conocido a mucha gente interesante y he aprendido muchas cosas. Y abrí la librería, pues la verdad, gracias al apoyo de mi familia, porque como ha dicho Mamen, era una pequeña locura. Bebo agua porque lo de la locura es verdad, ¿eh? Era una pequeña locura abrir una librería en Benasque, ¿vale? Pero era un sueño casi infantil, ¿no? Eso de cuando sea mayor abriré una librería en Benasque. Y luego dije, no, cuando sea mayor no, porque ya no tendré fuerza, ya no tendré energía y lo que quiero es, pues ahora. Y entonces, bueno, pues estuve ese año con ese proyecto, que fue un proyecto maravilloso mientras estuvo en proceso. Antes he visto por ahí entrar al arquitecto de mi proyecto, porque rehabilitamos unas antiguas cuadras de una casa pirenaica,
y lo convertimos en un espacio mágico que ahora vais a ver. Y eso que podía parecer, bueno, pues un simple sueño, se convirtió en una realidad tan grande, tan difícil de prever, tan compleja y tan comprometida, que me ha llevado a todo lo que ha venido después, ¿vale? Para empezar, porque es una librería sui generis, quiero decir que es una librería que ya me veis que estoy aquí, con lo cual evidentemente la abro cuando voy, y ya la gente se ha acostumbrado a eso, ¿no? Que esto se abre cuando estamos, y si no, no se abre, ya está. Pero luego lo que supuso sobre todo fue generar un lugar de encuentro, un lugar de actividades en torno a los libros y a la lectura, y un lugar en el que hemos generado, y esto es un concepto que en ese momento yo no conocía para nada, una comunidad lectora, ¿vale? El Estudiet, que veis aquí, he montado un collage, he montado 3, porque es que no podía elegir las fotos porque todas me parecían chulas para traer, y bueno, he intentado recoger un poco el ambiente, ¿no? Más que intentar ver todo. El Estudiet, que es como se llama la librería, ha sido un lugar pues, de tertulias, de presentaciones, de exposiciones, de teatro, de música, de club de lectura, un montón de actividades en torno al libro que yo en ese momento asumí de una forma un poco irreflexiva, tengo que decir, porque yo empecé a trabajar de la mano de una asociación, la Asociación Guayente, que está muy arraigada en Benasque, con proyectos de desarrollo social y cultural en el mundo rural, y las cosas se fueron dando paso a paso. Pero aquí aprendí varios conceptos importantes que quiero transmitiros porque creo que os pueden servir. El primero, que puede parecer de perogrullo, es que la gente en los pueblos lee. Y me diréis, hombre, claro, seguro que muchos de vosotros sois de pueblo, y diréis, hombre, esta que se ha creído, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y claro, cuando tú abres un sitio así, en un sitio turístico, la idea parece que tiene que ser que la gente que viene de fuera, toda esa afluencia turística, es la que va a comprarte el libro, y la gente del pueblo igual va a vivir un poco ajena a todo esto, ¿no? En un sitio donde no hay una librería en 60 kilómetros a la redonda y donde la biblioteca municipal pues es un pequeño antro, ¿no? Pues dices, pues aquí la gente no leerá, ¿no? Bueno, pues la primera sorpresa preciosísima fue que la gente entraba a dar las gracias. La gente entraba a la librería a darme las gracias por haber montado la librería. Unos compraban, otros no, pero la sensación de haber hecho algo que tenía que ver con abrir ese espacio, ¿no? Y ser algo gratificante, no solo para mí, sino para los demás, fue impresionante. Lo otro que aprendí, y que me parece que también es básico para poder luego desarrollar el proyecto que os voy a contar, es lo que os contaba de la idea de una comunidad lectora. Fijaos la cantidad de cosas que hemos hecho con niños, con mayores, en grupo, hemos traído a gente súper interesante, ahí está Félix Romeo, Vila Matas, está aquí Luz García Montero, Rafael Bardají, que igual os da clase alguno. Hemos traído a gente muy, muy, muy diversa, pero lo más importante no son los nombres propios, sino el lector. El lector, porque si no hubiera lectores, ya pues, nos podríamos ir acabando todos, ¿no? Los libreros, los distribuidores, los editores y los escritores, ¿vale? El lector. Y me di cuenta de que hay una realidad que yo desconocía en ese momento, que tiene que ver con esta idea de leer juntos, ¿vale? Hay un proyecto muy bonito del Gobierno de Aragón que se llama así, Leer Juntos, y que tiene que ver con esa idea de generar comunidad lectora, ¿no? ¿Por qué? Porque, en definitiva, yo tenía la vivencia, me imagino que como muchos de vosotros si sois lectores desde pequeñitos, de que la lectura es algo privado, algo íntimo, personal, ¿no? Que se reduce, pues eso, al ámbito de tu sillón y de tu manta y de tu momento. Y eso de compartir la lectura no lo tenía yo tampoco muy claro, ¿vale? Como os decía, fue un poco todo empujado por las circunstancias. Entonces me di cuenta de cosas muy valiosas. La primera, que
el leer con otras personas y el compartir la lectura multiplica la lectura, porque los lectores también somos creadores. Cada lector reescribe la historia que lee y mi lectura no es igual que la tuya, ni que la tuya, ni que la tuya. Por lo tanto, multiplicamos ese valor de la lectura. Segundo, que cuando tú te integras en un grupo de lectura o en alguna actividad de este tipo, accedes a lecturas que igual de entrada tú mismo no elegirías. O sea, por ti mismo, igual tú no leerías eso, porque yo siempre leo ensayo, o yo siempre leo novela, o yo siempre leo novela negra, o yo siempre leo novela histórica, ¿no? Los lectores a veces estamos como muy segmentados, y el abrir tu abanico de lecturas no deja de ser, pues eso, abrir tu mente a otras realidades, y es una de las cosas que más agradecen las personas que participan en un grupo de lectura. Gracias por haberme descubierto este libro que jamás hubiera leído, ¿vale? Entonces, eso me parece que es una realidad también preciosa. Y la otra cuestión que aprendí en ese momento y que tiene que ver también con el proyecto posterior es que cuando tú te unes en torno a un libro estás compartiendo cosas muy íntimas, porque la lectura provoca que salga de nosotros una reflexión o una intuición o un sentimiento que igual de entrada acabas compartiendo no precisamente con tu círculo más cercano, sino con tu grupo de lectura. Con lo cual, el grupo de lectura es un elemento de integración social muy importante, un elemento de acogida en una nueva comunidad. Por ejemplo, en Benasque ha pasado mucho que el grupo de lectura ha supuesto eso, que gente que venía nueva a vivir al pueblo, su manera de conocerse, claro que puedes ir a tomarte unas cañas al bar y conocer a gente tomándote unas cañas, ¿verdad? Pero fijaos el nivel, ¿no?, de integración que os estoy contando, mucho más profundo, mucho más desde otro plano de valores, se da en el grupo de lectura. Gente que dice, ah, hay un grupo de lectura, me apunto, ¿vale? Con lo cual, ya os digo que esto se hizo muy grande y mucho más grande de lo que yo podía imaginar, pero también tengo que reconocer que nunca le hubiera dado todo el valor que le he podido dar si no hubiera sido por haber encontrado a una directora de tesis maravillosa, que es la profesora Carmen Agustín, también de esta universidad, del Departamento de Ciencias de la Información y la Documentación. Porque también un poco, pues eso, sin comerlo ni beberlo, luego si me preguntáis igual os lo cuento más para no extenderme ahora en esto, me encontré en el despacho de Carmen Agustín hablando de una posible tesis sobre la animación a la lectura. Entonces, bueno, si visteis el resumen de la charla, la primera cosa que yo le dije, pero bueno, ¿cómo que la animación a la lectura es algo que tiene una categoría profesional? ¿O cómo que la animación a la lectura se investiga? ¿No? Porque para mí también fue un descubrimiento. Y ella me dijo, bueno, tú vete y piensa, pero yo creo que toda tu vida has hecho esto y que si haces una tesis, esto estaría muy bien. Y yo, que soy un poco cabezota, pues volví y se lo puse un poco difícil porque le dije, sí, sí, muy bien, yo quiero hacer animación a la lectura, pero en el mundo rural. Claro, nosotros tenemos un canon cultural absolutamente urbanita, y entonces eso de irnos al mundo rural a hablar de animación a la lectura parece un poco exótico, tan exótico como nos lo pinta aquí el amigo Forges, ¿no? Esto de vivir en un pueblo es un poco locura. Y con todo esto, que como todos los tópicos tiene su fondo de verdad, se trataba un poco de deshacer el tópico. Carmen tuvo la valentía, primero, de decirme sí, adelante, porque no se hace esto. Siempre que se estudia esta realidad, efectivamente se estudia en un ámbito académico o en un entorno cultural determinado o en un grupo sociocultural, ¿vale? Esto del mundo rural nos excede. Tengo la gratitud de que ella me pusiera en la pista de investigar sobre rutas literarias, algo que en ese momento para mí era
también muy desconocido, no como usuaria, pero sí como algo consciente. De hecho, yo, pues eso, aquí hay alumnos míos a los que me llevaba a Soria y los he paseado por una ruta de Machado mucho antes de que estuviera perfectamente institucionalizada como ahora, que se institucionalizó en el año 2007 a partir del centenario de la llegada de Machado a Soria, pero yo los llevaba al Espino, los llevaba a San Chaturio, los llevaba al instituto, estaba haciendo una ruta literaria sin ponerle ese nombre, ¿vale? Pero ya me dijo, las rutas literarias como forma de animación a la lectura te pueden dar muchísimo juego. Y por último, le tengo que agradecer el que, claro, cuando dices mundo rural, inmediatamente después tienes que acotar y dices, bueno, pero mundo rural, ¿qué mundo rural? Aragón, es que no me apetecía nada, porque esto así como tan localista no me gusta. Yo quería algo más grande. Y entonces me dijo, no, mujer, Pirineo. Digo, claro, Benasque, Pirineo, ¿de qué lo voy a hacer, no? Y entonces realmente, claro, Pirineo es un ámbito enorme que va desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, que tiene que ver con lo transfronterizo, que abarca una unidad, pero que a la vez es muy múltiple, ¿no? Y por lo tanto, bueno, fue maravilloso. No voy a hablar de la tesis porque voy a contaros la tesis a la vez que el proyecto, porque como ha dicho Mamen, mientras estaba haciendo la tesis, sentía que estaba acumulando tal tesoro de información que no me podía guardar aquello, ¿vale? Que se podía quedar, es verdad, pues en una cosa académica que consultaran 4 que investigan sobre esto, ¿no? 4 piraos como nosotros, pero es que aquello me parecía muy valioso para la gente, ¿vale? Con lo cual decidí de mi tesis, que esta es la portada, Rutas literarias en el Pirineo Sur, promoción de la lectura, patrimonio literario y medio rural, hacer otra cosa, ¿vale? Hacer un proyecto que se llama Pirineo Literario, donde está presente la animación, la promoción a la lectura, está presente el patrimonio literario, como ahora os voy a explicar, y está presente algo que tiene directamente que ver con lo que hablábamos al principio para vosotros, que es también el alentaros a emprender cosas nuevas, cosas que no existen. Yo creo que precisamente la creatividad es algo que nos caracteriza a la gente que estamos vinculada a la lectura y a las humanidades. Entonces, bueno, inventarte algo diferente y en conexión con algo que para mí es muy importante, porque mis raíces familiares están en Benasque, que tiene que ver con el desarrollo del territorio, ¿vale? Ese medio rural ya se concreta en algo más preciso. En ese momento, todo ese cúmulo de cosas que yo tenía en la cabeza, lo que hice fue recurrir a una persona que me pudiera ayudar a darle aspecto de que eso podía ser sostenible y de que realmente se podía concretar, ¿no? Y no ser solamente una especie como de nebulosa, ¿no? en mi cabeza. Y entonces, bueno, pues hablé con Aurelio García, que es el director de SNEPI, que es la Escuela de Negocios del Pirineo, y que es otro loco como yo en el sentido de, bueno, de que no le arredra nada y que siempre está buscando proyectos pues, para mejorar la vida de la gente. Y le dije, tengo esta idea, me parece una idea buenísima, pero no sé cómo convertirla en una realidad que sea sostenible, como decía. Y entonces, bueno, pues él me animó, y por eso tenéis ahí todos esos logos, a montar un proyecto cooperativo, porque la idea era que nos daban una ayuda europea en el Centro de Desarrollo Rural del Sobrarbe y Ribagorza, a un proyecto de cooperación que tuviera que ver, pues eso, con el desarrollo del territorio, ¿sí? Y bueno, ya veis que es muy poética la entrada, ¿no? Ese caminantes lectores, porque la idea era volcar, ¿no? Toda esa información de la tesis a algo que se pudiera llevar a cabo en el territorio. Y la idea de andar y leer, que también la puse en el resumen, para mí era clave, porque ya os digo, como experiencia vital, más allá de lo profesional, caminar de la mano de un libro, recorrer los paisajes de una novela o los paisajes que han inspirado a un autor,
o los paisajes vinculados a su vida, ¿no? Te cambia también la perspectiva de la lectura. No es lo mismo leer La lluvia amarilla de Llamazares e ir andando de Olivana y Nielle que no haberlo hecho. Y no es lo mismo hacer ese recorrido y volver a casa y volver a leer La lluvia amarilla, ¿vale? Vuelve a ser otra vez, ¿no? una perspectiva diferente de lo que es la lectura. Y entonces nos inventamos Pirineo Literario, que a ver si sale, porque os quería enseñar este logo tan chulo. Bueno, ya veis, el logo combina pues eso, el caminar, el libro que se abre, la montañita, ¿no? El Pirineo Literario, que es un proyecto de información, de comunicación y de formación, que tiene como origen la tesis, que aplica los resultados de la tesis y que tiene un desarrollo, ¿vale? Y eso es lo que os voy a contar. El origen, como os decía, tiene que ver con mi tesis porque cuando yo empiezo a indagar si existen rutas literarias en el Pirineo, tenía más o menos la intuición de Ainielle, porque es como el clásico, ¿no? Contemporáneo, La lluvia amarilla, pero no sabía qué más había ahí, ¿vale? Entonces la idea de encontrarlas, de censarlas, de describirlas, era el primer paso. Y también de tipificarlas, de clasificarlas. Yo lo que hice fue patearme el Pirineo entero, lo recorrí del Cantábrico al Mediterráneo en distintos fines de semana y en distintos momentos. Luego los profesores del tribunal decían, qué bien te lo has pasado en esta tesis. No digo, pues sí, ¿para qué voy a mentir? Me lo he pasado muy bien haciendo todo ese trabajo de campo. Y llegué a censar 15 experiencias de lectura que clasifiqué no solo como rutas, sino también como destinos y como paisajes. La ruta se entiende que es un recorrido, ¿vale? Pero el paisaje es un lugar para la contemplación, pues la Maladeta, el Canigó, y el destino es un lugar al que llegas, Canfranc, Roncesvalles. Y lo que vi claramente era que es verdad que la gente sale de casa buscando ese paisaje. Los que leemos, en un momento dado nos sentimos totalmente motivados. Pensad en experiencias cercanas y comerciales que igual seguro que alguno habéis vivido, pues por ejemplo la ruta del Baztán. No sé si habéis leído El guardián invisible de Dolores Redondo. Bueno, pues en Elizondo hay una ruta perfectamente trazada y muy valiosa que tiene que ver con esa idea de la animación a la lectura. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer la ruta habiendo leído El guardián invisible y entonces reconoces esos lugares, pero también puedes hacer la ruta sin haber leído e inevitablemente la ruta te lleva a la lectura. Es un viaje de ida y vuelta. Entonces, en ese sentido, bueno, no me extiendo más porque estaría horas hablando de esto, pero la animación a la lectura era el núcleo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en el momento en que tú acotas un territorio, te encuentras con la palabra patrimonio. Y también para mí era un concepto nuevo, porque claro, cuando hablamos de patrimonio, pues hablamos de patrimonio arquitectónico o hablamos de patrimonio arqueológico, ¿vale? Pero hablar de patrimonio literario es entrar en algo bastante intangible. Y ahí empecé a manejar el concepto de patrimonio inmaterial, que es un concepto reconocido por la UNESCO, pero que yo tampoco había trabajado sobre él. Y fijaos que hablamos de intangible porque las historias son intangibles, pero además en un territorio rural las historias muchas veces proceden de la tradición oral, con lo cual todavía es más clara la idea esa de un patrimonio inmaterial. Un patrimonio inmaterial que, como todo patrimonio, porque tiene que ver con lo que somos, ¿no? Merece la pena proteger y merece la pena conocer y merece la pena difundir. Con lo cual ahí tenía como otra pata, ¿no? de la investigación. Pero la tercera clave es que me di cuenta que en los lugares en los que se hacía este tipo de iniciativas se iban generando una serie de experiencias que provocaban
situaciones de desarrollo del territorio, o bien porque generaban empleo, o bien porque en torno a la propia ruta, pues lógicamente quien va a hacer una ruta tiene otras aficiones, ¿no? También come, con lo cual está pues todo el elemento gastronómico, también le puede gustar hacer la ruta simplemente por deporte, el senderismo, muchos otros elementos que tienen que ver con el ocio, con el tiempo libre, y que en estos lugares de montaña perdidos tienen mucho sentido. Porque si os dais cuenta, además, en los núcleos rurales, si vosotros procedéis de algún núcleo rural, ahora que está tan de moda todo lo de la despoblación y la España vacía, etcétera, etcétera, se suele dar el hecho de que se concentra mucha población en determinados lugares y en determinados momentos. Y el promover este tipo de experiencias lectoras lleva, por un lado, a que la gente visite otros pueblos que no son los habitualmente visitados, los pueblos pequeños y no tan turísticos, y a que lo haga además fuera de las temporadas habituales que son el verano y el invierno, ¿vale? Lo que se llama desestacionalizar, y promover pues, que en unas estaciones tan bonitas como la primavera y el otoño, ¿no?, se pueda hacer otras cosas diferentes, ¿no?, a ese tipo de turismo como muy ligado al consumo, ¿no? Empecé a manejar otros conceptos que tampoco conocía, por ejemplo, todo lo que supone el turismo sostenible, la idea de que quizá nos tengamos que plantear en este mundo en el que vivimos que también nuestra forma de turismo ligada siempre al consumo no es demasiado sostenible, tanto para los que vamos a los sitios como para los que viven en esos lugares. Y empecé a trabajar con conceptos como el de turismo naranja, que está vinculado a la economía naranja. El naranja ya sabéis que es el color de la creatividad, el color de la imaginación, el color de la inteligencia, y ahora que se pone colores para todo, pues se está hablando sobre todo en Hispanoamérica mucho de la economía naranja, que tiene que ver todo lo que se genera a través de las industrias culturales, que es una forma de riqueza que también tenemos en las sociedades, y la industria cultural es importante. Con lo cual, fijaos que iban saliendo como muchas cosas muy, muy, muy interesantes y que me motivaban a seguir. En los resultados de la tesis, aparte de lo que os he contado del propio censo de rutas, destinos y paisajes, y de conocer una realidad mucho más grande de la que yo misma me podía imaginar, porque también me podía haber pasado, ¿no?, cuando te pones a investigar, que de repente dices, pues mira, solo hay 3 rutas y aquí ya no, esto ya no da más de sí, ¿no? Y dio mucho de sí. Bueno, pues planteé una serie de resultados que tienen que ver directamente con el proyecto. Por un lado, al analizar las rutas, aparece la foto del viajero literario, ¿vale? ¿Quién es esa persona que sale de su casa con la novela debajo del brazo a recorrer los lugares de su novela favorita o de esta novela que en este momento le acaba de apasionar y que necesita ver, ¿no? O quien es el friki como yo, ¿no?, que si va a Salamanca tiene que ir a la casa de Unamuno porque si no me muero, y tengo que buscar la plaza de los Bandos donde vivía Carmen Martín Gaite porque si no también me muero, ¿no? Pues como esa gente existe, pues ¿quiénes somos, no? ¿Quién es ese viajero literario? Y a partir de ahí, bueno, pues dibujas, ¿no?, un posible receptor de tu proyecto. El otro resultado fue este decálogo de buenas prácticas, que lo llamé así un poco en homenaje a Daniel Pennac, que escribe su decálogo para los lectores, donde ya sabéis que el primer mandamiento es que se puede no leer, porque me pareció que una de las cosas que yo recogía cuando estaba investigando era precisamente prácticas culturales que salían muy bien y prácticas culturales que en principio, teniendo todos los elementos para ser exitosas, no salían. Entonces, definir qué funciona me parecía que era una cosa estupenda para aportar a la gente que está en el territorio, a la persona que está en la oficina de turismo, a la persona que tiene que guiar y a la persona que tiene que comunicar. Ay, acabo de ver a 2 alumnos míos más. Gracias, qué mágicos. Gracias.
Entonces, bueno, en ese decálogo de buenas prácticas lo que hice fue, pues eso, sacar lo positivo de lo que se hace bien e intentar encuadrar una manera de trabajar lo que llamamos eso, políticas culturales, ¿vale? Que para mí tenían que tener esa triple finalidad. El desarrollo del territorio, lo que os he contado. Tú no puedes llegar allí desde fuera y decir, mira, que como sois de pueblo, ya vengo yo a contaros lo que tenéis que hacer. Eso no. Aparte que está muy mal para mí moralmente, es que además tampoco funciona. Porque cuando vienen las instituciones a decir, ay, vamos a celebrar el centenario de que Cela pasó por aquí, y no implican a las personas que viven allí, eso no rula. Puede durar ese año, pero ya no funciona, ¿vale? Entonces, la idea de desarrollo del territorio me parece fundamental. Va ligada a esta idea, ¿no? La del fortalecimiento de ese sentimiento de pertenencia, de identidad, porque cuando tú a las personas que están en el territorio les das los instrumentos para que puedan valorar ese patrimonio que tienen y para que se sientan libres para difundirlo, para hablar de él, se conectan a algo que forma parte de su historia. Hace poco leí en un artículo que me encantó una frase que decía, la tradición no es adorar las cenizas, sino transmitir el fuego. Entonces, cuando hablamos de tradición y cuando hablamos de mundo rural, nos parece lo de Forges, ¿no? Un poco viejuno todo. Pues no, porque en los pueblos vive gente joven y las tradiciones están vivas precisamente porque las pasamos, ¿no? De padres a hijos y por lo tanto estamos hablando de un concepto de cultura actual y dinámico. Esto es otro elemento que también no me puedo extender ahora porque si no se me va a hacer muy tarde, pero me parece fundamental. Y por lo tanto lo que hacemos es agregar valor al turismo convencional, ¿no? Tú puedes ir a Benasque a esquiar, tú puedes ir a Benasque a subir al Aneto, pero puedes ir a Benasque y subir al Portillón y contemplar la Maladeta que vio Unamuno y leer el artículo de Unamuno al pie de la Maladeta, con lo cual tu experiencia de paseo, ¿no? Se enriquece con la lectura y te da una visión totalmente diferente. No os podéis imaginar la cantidad de montañeros que leen estas cosas. También tú piensas eso, que la gente que va por ahí haciendo este tipo de búsquedas es, pues eso, solamente filólogos o locos de la lectura, ¿no? Pues mucho montañero, por ejemplo, que le encanta saber que alguien que está en el canon, vamos a decir así, ¿no? Hemingway, Juan Ramón Jiménez, Ramón J. Sender, Carmen de Burgos, pongo ejemplos reales, ¿no? de rutas literarias que hay en el Pirineo vinculadas a todo esto, estuvo allí y habló de mi pueblo, y habló de este paisaje que amo, y habló con estas maravillosas palabras. Y eso pues, nos da felicidad, porque la lectura nos hace felices. Y por último, bueno, pues exactamente qué estamos haciendo, ¿no? Porque dices, está mucho hablar, pero ¿qué están haciendo? Bueno, pues lo que estamos haciendo fundamentalmente tiene que ver con estos 4 puntos. Estamos creando una gran plataforma no solamente virtual, porque ahora cuando hablamos de plataforma enseguida parece que es la web y ya está, sino real, que tiene que ver con la conexión de los agentes culturales que están en territorio. Una de las cosas que veíamos que adolecen estas prácticas culturales es que muchas veces su documentación es muy frágil, porque se enteran los 4 del pueblo. Igual se están haciendo cosas maravillosas y no las conocemos. Entonces es importante informar, es importante comunicar, porque cuando hablas, por ejemplo, con la gente que está en territorio, una de las cosas que nos pasa es, dice, oye, somos 4 y nos contraprogramamos. Os puedo asegurar que en verano en Benasque los jueves a las 7 de la tarde hay 20 cosas. Y dices, chico, estamos 4, las podíamos hacer en distintos días y en distintas horas, ¿no? Pues esa comunicación para generar red, para aprovechar energías, ¿no? Para crear sinergias, esto que está tan de moda decir ahora, y para mí fundamental, ya os he dicho antes que soy un poco pesadita con la formación, para formar a la gente que está en territorio, porque da mucha pena a veces, pues eso, que te encuentras con personas que son técnicos de turismo, que son personas que están en las garitas estas de información turística,
y que vas y les preguntas cosas que les acabas informando tú a ellos, pero claro que se quedan como diciendo, oye, esto a mí ¿por qué no me lo ha contado nadie? Entonces es importante la formación, y eso os lo digo a vosotros, de partida, pero es importante seguir formándose, porque si de repente en el Alto Gállego se ha creado un circuito de enclaves literarios que va por Sallent, por Panticosa, por Yéssero, por La Rest, y yo llego a la oficina de turismo de Sallent y me encuentro con una antigua alumna, estas cosas que pasan, y le digo, anda, estás aquí, tal, tal, tal. Oye, ¿dónde está el tótem que han puesto aquí en Sallent dedicado a Juan Ramón Jiménez? Ni idea. Y no tiene ya la culpa, ¿no? Entonces hay que formar a la gente, hay que buscar, ¿no?, esa manera de crear esa red. Os decía que no solamente es algo virtual, que parece que es muy sencillito, ¿no? Tú metes en la web todos los datos y que se apañen ellos, ¿no? Sino que es una plataforma también analógica. Estamos empezando a hacer reuniones con la gente vinculando a todo el mundo del libro. Hace poquito tuvimos una reunión en AINSA donde había libreros, bibliotecarios, técnicos de patrimonio, técnicos de cultura. Como estábamos en AINSA, estábamos con el director de una feria del libro pirenaico que se hace en el Valle del Loj, en Sant Larí, se hace alterna en un año en Voltaña y otro año en Sant Larí, y fue muy, muy bonito ver, primero, que cuando les contaba el proyecto, les gustaba, eso ya de entrada, ¿no? Porque dices, si se lo cuento a la gente a la que va dirigida y me dicen de qué vas, pues hubiera sido un poco fracaso, ¿no? Les encantó, pero luego además lo vieron necesario y veían necesario todo esto, información, comunicación, formación y esa red. El que estábamos ahí sentada gente que vivimos muy cerca, pero ya sabéis que el Pirineo, otra característica que tiene es que estamos muy mal comunicados, vivíamos muy cerca y no nos conocíamos. Y es bueno conocerse, ¿no? Y también queremos incorporar esta clave, que también os animo a que investiguéis sobre esto, porque también creo que es un campo de investigación muy bonito y que igual aquí en Zaragoza hemos hecho todavía aquí pocas cosas, que son las cartografías lectoras. No sé si sabéis que hay una red de universidades lectoras en España e Hispanoamérica. Aquí las universidades andaluzas son muy activas y ellas, por ejemplo, han creado una cartografía lectora de Andalucía. Entonces tú vas a la web de las cartografías lectoras, te puedes ir por provincia, te sale el mapita de la provincia y te sale toda la información relacionada con la lectura, librerías, bibliotecas, actos culturales, presentaciones de libros, representaciones teatrales, todo lo que hay en el lugar que estás. Y es pues una manera muy dinámica de informar sobre cuestiones que tienen que ver con la lectura. Y por último, pues lo que os he hablado de las experiencias de lectura que crean comunidad, que yo enlazo con la librería porque es desde donde yo partí, pero que es lo que vemos que realmente funciona. El hecho de que se generan vínculos personales que fructifican a lo largo del tiempo. Os voy a poner un ejemplo bonito. Nosotros montamos todos los veranos unas tertulias literarias en la librería. La gente que viene acaba siendo ya amiga, porque vienen todos los veranos. Y la gente que viene nueva se incorpora a esa comunidad lectora. Y siempre nos dicen, qué envidia que en invierno tenéis un grupo de lectura. Y nuestro último experimento ha tenido que ver con esto, porque un lector de repente se levanta en medio de la charla y dice, oye, ¿por qué no hacemos un grupo de lectura anual para los que venimos solo en verano y a lo largo del año nos leemos un clásico? Pues lo que os decía antes, es que los lectores son los protagonistas. Es que ese señor se inventó una actividad de animación a lectura así, sobre la marcha, porque a él le apetecía hacer un grupo de lectura. Y entonces creamos el Club de Lectura Anual Valle de Benasque, que es esto, leemos un clásico al año y la reunión la tenemos en verano, pues para la gente que viene en verano, ¿vale? Porque nosotros nos reunimos todos los meses durante el invierno. Entonces, ya os digo que la imaginación, la creatividad, las posibilidades son miles.
y que bueno, pues que es un mundo apasionante que espero, bueno, que de alguna manera os haya resultado atractivo, interesante y que puedo completar si queréis preguntarme cualquier cosa. Muchas gracias.